Gracias a Dios por permitirnos estar de nuevo con todos ustedes en esta tarde de sábado. Javier Pérez está en el control de sonido y todo eso es una garantía para que podamos llegar hasta sus casas. Al micrófono María Luisa Luna y un servidor de ustedes. Pero antes de continuar, quiero recordarles que pueden contactar con nosotros a través del correo del programa raices@radiomaria.es, como también encontrarnos en el podcast de Radio María. Hoy, 13 de enero, la Iglesia celebra la memoria de San Agricio de Tréveris. Fue obispo de Tréveris en el siglo IV. Una tradición local del siglo IX dice que era patriarca de Antioquía. A instancias de la emperatriz Helena, madre del emperador Constantino, el Papa Silvestre I le nombró obispo de Tréveris. Uno de los pocos hechos probados es que San Agricio se presentó en el concilio de Arles en el año 314. Firmó las actas como obispo de su diócesis y se le concedió la primacía sobre todos los obispos de la Galia y Germania. Agricio se quejó del paganismo que estaba invadiendo la región de Alemania, que había sido evangelizada casi 2 siglos antes. Una queja que continuó su sucesor, San Maximino. Santa Helena le animó en su tarea de construir iglesias en Tréveris y le envió una parte de las preciosas reliquias que había descubierto en Tierra Santa. Allí llegaron a Tréveris uno de los clavos de la cruz, el cuchillo de la última cena y los restos del apóstol Matías. Y siguiendo la tradición de nuestro programa, imploramos la misericordia de Dios a través de la intercesión de nuestro santo emigrante del día, San Agricio de Tréveris, y de la Santísima Virgen, nuestra Madre, la Señora de esta casa, para que renueve los corazones de los responsables y ponga fin a la terrible tragedia que se sigue desarrollando en Palestina. Virgen de la Caridad, Dios te salve, María. No permitas que la tempestad arrecie más, protege a Cuba en su agonía. Virgen de la Caridad, Madrecita de todos, los cubanos te pedimos paz y libertad, trae más amor entre nosotros, oye nuestro ruego, sálvanos a tiempo, como a los 3 Juanes, no nos desampares, intercede con tu amor ante el Señor. María, Virgen del cobre, cachita, bendita tú eres, bonita, entre todas las mujeres. María, reza por todo tu pueblo, por los que ya... Queridos amigos, la inmigración no es un mal.
A lo sumo lo son las causas que la originan. Pero el emigrante siempre trae su mochila llena de cosas, llena de sueños, que compartirá con la sociedad que le recibe. En muchos casos, como el que nos ocupará en nuestro programa de hoy, el migrante aporta muchísimo, porque aporta belleza a una sociedad como la nuestra, que no está precisamente sobrada de ella. Hoy en Raíces recibimos a un gran artista. La oración de nuestro programa, que aún oímos de fondo, dedicada a la Virgen de la Caridad del Cobre, constituye toda una pista que anuncia el tema que nos ocupará en el programa de hoy. Y es que, queridos amigos, hoy tenemos con nosotros a un músico cubano que en un determinado momento, que después nos detallará, ha decidido venir a España para compartir con nosotros su grandísima capacidad para hacer feliz a todos los que escuchan su música. Por los que ya se nos fueron y por los que están sufriendo, Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy nos visita José Luis Fajardo, un extraordinario pianista cubano. José Luis, muchas gracias por acompañarnos en Raíces en esta tarde de sábado. Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí en esta radio que tanto escucho también en mi casa y en un programa dedicado a la inmigración, aunque me gustaría hacer un pequeño matiz. En el caso mío, yo más que migrante siempre me he sentido exiliado, es decir, hay un matiz aquí porque la salida mía de Cuba, aunque fue hace muchísimos años, siempre fue por motivos políticos. Sí, pero soy de una familia de inmigrantes. Evidentemente mi abuelo era inmigrante de Asturias y la otra parte de mi familia pues eran inmigrantes que venían de Canarias y se establecieron en la provincia de Oriente, en Cuba. Así que evidentemente soy de una familia que lo de la inmigración es ciertamente algo muy frecuente. José Luis, como decías, eres de Oriente, eres de Pinar del Río, que es la provincia más, no oriental, más occidental. Es la que mira hacia México, hacia el Caribe. Y el Golfo de exactamente. México. Yo siempre digo y pongo en mis programas que soy de Pinar del Río, y es cierto, allí crecí, pero de verdad, yo nací en la Quinta Covadonga del centro asturiano de La Habana. Mi madre era socia de esta sociedad y era una sociedad fantástica. Mi padre,
que no era de ascendencia asturiana, sin embargo también era socio de soltero también, trabajaba en un pueblo que se llamaba San Luis, ahí Pinar del Río, y él se había hecho socio de esa clínica. Así que bueno, por esas circunstancias me fueron a tener allí, así que nací bajo el manto de la Virgen de Covadonga, en la calle del Cerro, en La Habana, pero vamos, a los pocos días me llevaron a Pinar del Río y allí me crié y todo, y bueno, hasta los 13 años que me fui a estudiar a La Habana, pues empecé a estar todo el tiempo allí, y así que me siento profundamente pinareño. José Luis, ¿cómo es Pinar del Río? Pinar del Río es una ciudad, como yo la conocí, pues no muy grande, es pequeña, pero es muy bella, muy fértil. Todo lo que ves es muy verde, y no muy lejos de allí pues hay dos sitios sumamente bellos, como puede ser Vuelta Abajo, la zona del tabaco, de donde era oriundo mi padre, o sea, la zona de San Juan y Martínez, San Luis, y también la zona de Viñales, que está por otro lado. La zona de Viñales no es tan sumamente fértil en muchas partes, pues está formada como de pinares, pero la parte propiamente de Viñales mismo, sí, el valle se ve fértil, y hay muchas zonas ahí que se ven muy sumamente bellas, ¿no? ¿Es verdad que el tabaco de Pinar del Río es el mejor de Cuba, como dicen los pinareños? Bueno, muchas personas dicen que no solo es el mejor de Cuba, sino es el mejor del mundo. Eso depende no solo del tabaco, sino de la forma que tú lo cuidas y todo. De hecho, muchos tabacaleros de aquel entonces se fueron a otros países, como la República Dominicana, a Nicaragua y a distintos países, y fueron muy prósperos porque echaron a andar las industrias en los países donde fueron. Pero realmente sí, es algo muy bello. Una de las cosas que yo más recuerdo es cuando a veces llegaba a la zona esta de San Juan y parecía como que había nevado. Y eso, ¿cómo puede ser? Y es que le ponían como unos mosquiteros, unas cosas blancas así para cubrir aquello. Y entonces se veía todo blanco. Y eso lo ponían con zancos. La gente se ponía unos zancos para colar. Verdaderamente Cuba era muy mágica. Es un país que tenía mucho de mágico, sí, por lo menos como lo recuerdo yo. José Luis, en ese Pinar del Río de tu infancia y adolescencia surge tu pasión por la música. ¿A qué edad decidiste dedicarte a ello? Bueno, mi caso fue un caso bastante raro. Yo como a los 3 años y medio empecé a tocar el piano sin que nadie me enseñara ni nada. Empecé a tocar el piano y tal, pero chocaba bastante con una sociedad que en realidad era bastante machista, esa sociedad. Y entonces pues eso de que un chico tocara el piano y tal, no te creas que estaba tan sumamente bien visto. Si esto hubiera sido en La Habana hubiera estado mejor, pero en una sociedad provinciana no era demasiado bien visto. Así que realmente yo estuve haciendo unos pocos estudios y todo eso, pero después los dejé. Y eso me dolió mucho toda mi vida, y me hizo después correr demasiado, porque cuando yo intenté ganar todo el tiempo perdido, fue precisamente ya estando aquí en España, pero eso es otra historia, pero ya sería como desde el día 17 o 18 años, me puse a estudiar como un loco y traté de recuperar todo lo que no había hecho de entonces, pero sí, las facultades estaban ahí, y además en cierto modo era una cosa que tenía que ver con cosas de mi familia, porque por los Fajardo había músicos que todos venían de una población de Pinar del Río que se llamaba Guane. Mi primo tenía una orquesta que se llamaba Fajardo y sus Estrellas. El hermano, Alberto Fajardo, era violinista. Y esos a su vez eran primos, además del abuelo de Gloria Estefan, porque ella no es Gloria Estefan, ella es Gloria Fajardo. Así que nosotros todos somos primos. No he tenido la suerte de conocer a Gloria, porque yo sí he querido conocerla, pero ella parece que no ha tenido ningún interés en conocerme. Y bueno, pues no, esas cosas pasan en la vida. Y tanto, mira que he tocado en Miami, he dado conciertos allí y todo, pero no ha habido oportunidad.
Ella se lo ha perdido. Eso es porque no te ha oído tocar. Seguramente. Vamos a escuchar otra de tus interpretaciones. Hemos iniciado el programa con el Vals Crisantemo y ahora Ante el Escorial, ambas piezas de Ernesto Lecuona. Tienes una anécdota con respecto a estas, ¿no? Sí, creo que he sido el primer pianista que tocó Ante el Escorial, verdaderamente Ante el Escorial. Hay un teatro que se llama Carlos III. Yo en el año 94 hice un recital todo Lecuona en ese teatro. Eso fue en verano. Y fue muy muy bonito ese programa, porque además cuando estaba tocando se apareció allí todo el Ballet Nacional de Cuba, parece que ellos estaban haciendo unas clases o algo en esa zona, y entonces pues ahí vino Alicia Alonso y me felicitó y todas esas cosas. Y bueno, todo el mundo sabía que nosotros militábamos en campos ideológicos distintos, mas sin embargo ella vino, se acercó a mí, me besó y se sacó fotos conmigo y se quedó allí en el teatro y todo. O sea que yo se lo agradecí, porque yo no era nada conocido y ella era una celebridad mundial. Así que bueno, esas son cosas que puede unir el arte a veces, ¿no? Ante el Escorial de Ernesto Lecuona, interpretada por José Luis Fajardo, nuestro invitado de hoy. Ante el Escorial de Ernesto Lecuona, interpretado por nuestro invitado de hoy en Raíces, José Luis Fajardo, pianista cubano. José Luis, nos contabas que a los 13 años te marchas a La Habana para estudiar. ¿Cómo fueron aquellos años? Para un chico de Pinar del Río, que no, aunque habías nacido en La Habana y seguro que habías hecho algún viaje, tener que incorporarte a una gran ciudad, ¿supuso un impacto en tu vida? Bueno, yo realizaba viajes anuales durante todo el tiempo, porque daba la circunstancia de que mi madre venía de la provincia de Oriente y mi padre era de Pinar del Río. Entonces, una vez al año por lo menos íbamos a Holguín, que es donde vivían mis abuelos. Y entonces íbamos, así que en ese aspecto de viajar sí lo hacíamos frecuente. El que viajara a La Habana, yo tenía una tía que cada vez que era soltera, cada vez que iba a La Habana me llevaba. Para mí eso era algo impresionante. La Habana aquella que yo conozco, yo sigo pensando que
hay dos ciudades que para mí me han impactado enormemente. La Habana, que yo conocí, la Habana de los años 50, y París. Son las dos ciudades que más me han impactado. Mira que yo he estado viviendo en Nueva York y he estado viviendo en muchísimos lados. Estudié también en Inglaterra, he estado en muchos lados. Pues esas dos ciudades para mí han sido tremendas. Bueno, ahora me dicen que La Habana está muy destruida, que todas esas cosas. Yo no quiero ver nada de eso porque, claro, yo La Habana la tengo en mi cabeza. En lo del viaje a los 13 años es una parte muy interesante de mi vida. Yo a los 13 años decidí ser sacerdote. Yo había estudiado con los Escolapios en Pinar del Río, entonces me fui al seminario. O sea que no estuve tanto en La Habana como cuando nos daban algún día de asueto, nos llevaban a la ciudad y también yo veía la ciudad, pero yo me fui al seminario de Arroyo Arenas en La Habana. Estuve allí, en esa vocación estuve 2 años en La Habana, hasta que cuando vino ya la revolución se puso terriblemente antirreligiosa. Entonces en octubre de 1961 me mandaron al seminario a Puerto Rico, a un seminario que estaba en Puerto Rico, San Ildefonso. Y entonces ahí pasé a estudiar con los jesuitas, pero también diocesanos, pero eran jesuitas, y la mayoría de ellos muchos de ellos eran cubanos. Esos 2 años son los mejores años de mi vida y donde yo creo que recibí la mejor formación que yo haya recibido en toda mi vida, los 2 años esos que estudié con los jesuitas. Después que yo terminé con esos, ya pasé a estudiar España. Esa es otra historia. Fui al seminario de Oviedo, donde la verdad que pasé bastante frío y bueno, y cerca tenía a mis familiares, algunos familiares míos allegados que eran de mi abuelo en el pueblo de Grado, Asturias. Ese pueblo para mí es muy importante y ellos hace unos años me hicieron un homenaje muy bonito en esa ciudad. Y yo los quiero mucho a todos ellos. Posiblemente dentro de poco iré a tocar allí quizás algún concierto de Beethoven. No sé, no lo tengo todo decidido. Pero realmente esa fue. Entonces yo cuando ya dejé el seminario fue en Asturias, después de estar como 2 años allí en el seminario de Oviedo. Entonces me quedé en Oviedo estudiando música. Hice los estudios elementales, todos en Oviedo, y ahí fue cuando tuve que estudiar muchísimo para prepararme para ingresar en el Conservatorio de Madrid, y esa es otra historia, ya después de la historia mía de venir a Madrid y todo esto. Para un músico cubano, ¿quién es Ernesto Lecuona? Bueno, mira, es cosas muy curiosas en mi vida. Ernesto Lecuona también tiene algo de mágico para mí. Yo de chiquito lo admiraba muchísimo y todo esto, y hubo una cantante que se llamaba Rita Montaner, que fue muy importante dentro de Cuba, y yo era un muchacho de 11 años, 12 años, y ella muere y le hacen un homenaje, y yo me quedé en la televisión viendo el homenaje, y fue cuando vi ese homenaje que le hicieron, fue cuando yo me di cuenta lo grande que era la música cubana, porque todo lo que valía y brillaba pasó por allí, y de ese día yo fui consciente de todo lo que era la música cubana, y también lo grande que era Lecuona y lo desconocido que eran grandes de sus cosas, porque él se conocía pues de que había sido candidato para un Oscar también, porque lo que pasa que él ganó White Christmas, contra eso nadie podía luchar, ¿no? Pero en ese año se presentó con Always in My Heart, Estás en mi corazón. Es una canción bellísima, ¿no? Pero bueno, quiero decirte que para mí Lecuona era algo como la reencarnación del músico cubano y además del músico universal. ¿Puedes creer que en el seminario de Oviedo había un piano de cola muy bueno y entonces hicieron una fiesta que era por Santa Cecilia? Me piden que yo toque. Yo me siento en el piano, toco la malagueña de Lecuona y toco no sé qué. Bueno, aquellos se levantaron y tal. El rector, que era un hombre de pocas palabras, me dijo, usted es un artista y no sé qué. Bueno, yo ni me creía lo que me decían ni nada de esto. ¿Puedes creer que ese mismo día murió Lecuona
en las Islas Canarias. Ni yo sabía esto ni nada. O sea que ese mismo día que yo tengo ese éxito, ese mismo día en las Islas Canarias, donde él llega allí y muere en el Hotel Mensei. Y claro, ya después de muchísimos años yo tenía que ir a ese hotel y ya eso ya era otra historia. Pero quiero decirte que fíjate qué coincidencia más grande, que es como si yo recibiera eso. Y yo siempre me he sentido como que él me apoyaba. Cuando yo pasaba trabajo en los estudios y en todas las cosas, yo me sentía como ciertamente apoyado. La verdad es que si somos católicos y creemos en el dogma de la intercesión de los santos, que todos formamos un cuerpo místico y todo esto, pues eso para nosotros los católicos no es nada extraordinario. Eso es una cosa que puede ser, efectivamente, unos ayudan a otros y todas estas cosas. Pero yo entonces no lo veía así, yo lo veía como una cosa sumamente mágica y que siempre me emocionó mucho. Pues vamos a escuchar tu interpretación sobre La malagueña de Ernesto Lecuona. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite la tarde de los sábados. Estamos dialogando con nuestro invitado de hoy, el pianista cubano José Luis Fajardo. José Luis, nos contabas que tú viniste a España para continuar con tus estudios para llegar a ser sacerdote. Sin embargo, el piano se cruzó y probablemente también el espíritu de Lecuona, que desde el más allá te iluminó. ¿Qué te dijo tu familia cuando les contaste que abandonabas el camino de sacerdote para dedicarte a ser un músico? No, ellos lo tomaron bien. Además, yo entonces me quedé durante un tiempo con mis tíos allí en Asturias y ya después me tuve que preparar porque además un profesor que tomé allí en Oviedo me dijo, no, pero tú tienes ya la edad que tienes que ponerte a estudiar con lo mejor que vayas a encontrar y para ello te aconsejo Andrade de Silva, un profesor en Madrid y tal. Bueno, pero yo no tengo medios, le dije yo y tal. Bueno, pues tú tienes que ir a estudiar con ese señor y tal. Entonces, pues bueno, eso fue un desafío y así fue. Escribí a ese señor y por fin pues hice el ingreso en el año
66 ingresé en el conservatorio, el año que el conservatorio pasó al edificio de ópera, es decir, el edificio donde está actualmente la ópera, pues en ese momento ese edificio se convirtió en sala de conciertos y la mitad del edificio se convirtió en conservatorio. Y así estuvo muchísimos años hasta que ese edificio, el conservatorio pasó a donde está actualmente, que era el Hospital San Carlos, me parece, o algo así, que es la zona donde se encuentra allí frente a Reina Sofía, ¿no? Pues pues en ese tiempo estuvo allí exactamente. Y ahí estudié yo el grado medio, el grado superior, y bueno, lo hice y tuve los máximas calificaciones, los máximos premios de honor del octavo, el premio de honor de fin de carrera y varias distintas premios más y bueno, pero todo eso fue una labor de muchísimo trabajo, mucho trabajo. En todos estos años, ¿tuviste la oportunidad de regresar a tu tierra a ver a tu familia? No, mi familia ya al poco tiempo ya se fue marchando de Cuba, de manera que a unos cuantos años ya a mí en Cuba no me quedaba nadie, o sea, lo único que me quedaban algunos primos de segunda generación, es decir, ya ni siquiera primos hermanos, sino primos en segunda generación, porque toda la familia, en cualquier cosa que volara o flotara, se habían marchado del país. Es una situación verdaderamente caótica, tener que en un programa que se llama Raíces como este, pues como que se arrancara, ¿no? Pero eso no ha sido posible, posible, sí, porque fue, pero las raíces no nos las han podido arrancar. Eso no nos lo han podido arrancar de ninguna manera, porque las llevamos en el corazón, pero bien de eso. Así que donde quiera que yo vaya, pues sigo siendo cubano y no es posible de ninguna manera que me hayan podido arrancar eso. En aquella época, cuando tus padres te comunicabas con ellos, ¿cómo percibías tú en la lejanía aquella problemática que ellos contaban del día a día y que luego les obligó a marcharse, como nos comentas? Yo lo vivía con mucho dolor y eso motivó que yo, siendo un muchacho, como era, yo siempre he tenido una cierta gracia o yo no sé, una cosa para escribir. Cogí papel y lápiz, ni siquiera fue mecanografiado ni nada, y me decían que eso era dificilísimo, que eso no era imposible. Le escribí una carta al secretario de la Gobernación de México. Inmediatamente el secretario me manda una carta con la visa de México de mis padres, así que pudieron salir por ahí. Mi madre, cuando va a salir de Cuba, da la casualidad que estaba embarazada, es decir, de nuestra hermana más pequeña, que tiene 18 años menos que yo. Así que fíjate tú que en qué situación y en un estado, y cuando aquello no podías vender tu casa o ni nada de eso, o sea que realmente salías prácticamente con lo opuesto. Y bueno, ella ni siquiera con lo opuesto, porque llevaba a la pobre un abriguito ahí que no sé cómo lo habría conseguido y se lo quitaron en el aeropuerto. Sí. Así que realmente pues salió por México y después pues salieron a Miami y allí pues ya se reunieron con mis hermanos, que mis dos hermanos habían salido de Cuba sin los padres. O sea, eran en un proceso que se llamaba los Peter Pan o Pedro Pan, y estaban los dos allí en Miami. Uh-huh. Vamos a continuar con Lecuona, uno de los músicos más importantes del siglo XX. Ahora escuchamos otra de tus interpretaciones, La Comparsa. ¿Qué nos puedes anticipar sobre ella? La Comparsa es muy interesante porque es una de las piezas afrocubanas de Lecuona, donde utiliza un bajo que los músicos le llamamos bajo ostinato. O sea, siempre es lo mismo, pero sin embargo tú lo oyes y parece como que viene de lo lejos,
y después tú lo sientes como que pasa por delante de ti y que se aleja. Es como si tú estuvieras en un balcón, en un sitio, ¿no? Y entonces viniera la comparsa, tú pasa por debajo de ti y se aleja. Entonces yo he tratado de dar esa sensación en mi interpretación. Pues no sé si lo logré o no, eso lo dirán los amigos. Que juzguen los oyentes. Seguimos oyendo de fondo la comparsa de Ernesto Lecuna, interpretada por José Luis Fajardo, nuestro invitado de hoy en Raíces. José Luis, terminas tus estudios en el Conservatorio de Madrid y ya hay que ganarse la vida como pianista. ¿Cómo fueron esos primeros años? Bueno, primero a los 2 años de haber terminado los estudios, me nombraron profesor del mismo centro donde había estudiado, y más tarde, como a los 3 años, pues saqué esa plaza ya por oposición, o sea, hice las oposiciones, y posteriormente ya en el 79 me casé, o sea, fue en el 79 me casé y formé una familia, claro. Y tu trabajo como concertista ha estado supeditado al trabajo como profesor, ¿no? Eso es muy difícil, llevar todas esas cosas. Llevarlo de concertista con profesor es muy difícil, pero es más difícil todavía, muchísimo más difícil todavía, llevarlo de concertista con padre de familia, esposo, todas estas cosas. Eso es muchísimo más difícil, porque el piano, realmente cualquier instrumento, pero el piano lleva mucha dedicación y lleva muchas horas de estudio, y entonces esto lleva mucha dificultad, y entonces pues realmente hay muchas horas que dar, y pues quieras que no, se las tienes que quitar a la familia. No todas las personas son capaces de poder entender esto. José Luis, Lecuna es una pieza transversal dentro de la música que tú interpretas. Sí, ¿Qué significa para ti, Ernesto? Yo, es raro el programa en que no lo incluya. Hay muchos programas que los hago monográficos de Lecuna, pero bueno, también toco otras cosas. Pero Lecuna es el vínculo exactamente que me ha mantenido
unido a mis raíces. En un programa que se llama Raíces, qué cosa más interesante. Bueno, pues él es el vínculo verdaderamente. Cuando yo así estaba en sitios lejanísimos y cosas de estas y tal, y tocaba, bueno, pues me parecía como que estaba en las mismas raíces mías y tal. O sea, es un vínculo con las raíces. Además, la música de Lecuona, yo no sé qué tiene algo que tiene también la música de Chopin, ¿sabes? Ellos están muy emparentados. Tienen algo como sentimental, quizás porque los dos también fueron exiliados, porque Chopin fue un exiliado toda su vida y pues no lo sé, porque Lecuona es exiliado más bien al final de su vida, pero también estuvo mucho tiempo giras y cosas fuera de Cuba, o sea que si no era un exiliado, era una persona que vivió también mucho tiempo fuera, vivió en Argentina, vivió en los Estados Unidos, vivió en otros lados, por la carrera que llevaba y todas estas cosas. No sé, hay algo como una nostalgia. La música de él siempre lleva una nostalgia. Y con Chopin pasa también lo mismo. Aunque sean músicas brillantes, tocan las polonesas más brillantes de Chopin y tienen un sentido de nostalgia. Y si no sabes dársela, no entras en ese mundo. Estarás tocando muy brillante y todo, pero no es Chopin. Es como el sonido. Tienen un sonido los dos muy característico. Y si o lo tienes o no lo tienes. Así de simple. Vamos a introducirnos de nuevo en la música de Lecuona a través de una de tus interpretaciones. En este caso, ¿cómo baila el muñeco? ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Esa es una pieza muy muy divertida y corta, pero como muy divertida. Suena, pues eso, como un muñeco que se está moviendo como si fuera, no sé cómo le llaman esos... una marioneta. Exacto, sí, una cosa así. El programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Estamos dialogando con nuestro invitado en el programa de hoy, el pianista cubano José Luis Fajardo. José Luis, tú eres un hombre de tu tiempo y estás al tanto de todo lo que sucede en el mundo. Seguro que tienes noticias de primera mano de lo que está pasando en tu país. ¿Qué te provoca esta situación que tiene Cuba? Me provoca mucha tristeza eso de ver continuamente, cada vez que salen deportistas, cada vez que salen muchachos que como han salido de los que han ido a la reunión de jóvenes en Portugal, la JMJ. Exactamente, y todo eso, y después se quedan en el extranjero y tal, porque no tienen otra salida y todo, pues eso me provoca muchísimo dolor, porque es una historia ya contada de tantos años y tal, y podía eso, pues las personas siempre cogen y después tratan de hacer cosas simplistas diciendo que si es el bloqueo, bueno, es el bloqueo que el régimen le ha hecho al pueblo cubano. Ese es el mayor, ese bloqueo, esa única historia que te cuentan, esa única
enseñanza, esa única doctrina, ese único periódico, esa única radio, esa única televisión, esas cosas. Y eso cansa. Y eso, pues porque se ha demostrado que con una sola cosa así, pues no vas a progresar de ninguna manera. Y entonces, pues me da muchísima pena. Y espero que algún día, pues, eso cambie de alguna manera. Dios lo quiera y la caridad del cobre nos proteja. El padre Vladimir, un invitado en otro programa nuestro al que tú conoces muy bien, decía que Cuba se está muriendo. Está en agonía. ¿Tú de esto estás de acuerdo con el juicio que él hace? Bueno, es muy fuerte. Yo no puedo tener los elementos de juicio que tiene el padre Vladimir, porque él tiene más conocimiento de lo que está pasando actualmente. Ya sabes que yo admiro al padre Vladimir y he hecho hace poco un concierto con unos amigos, ¿verdad?, para sacar fondos para cobijo, y desde aquí un saludo al padre Vladimir y a todas las personas como él que ayuden a los refugiados cubanos aquí y donde quiera que estén y todas las cosas. Yo pues, siempre procuro ayudar y me brindo como persona para poder hacerlo, pero esa frase pues me duele profundamente que sea una sociedad que esté como moribunda. No sé, alguien decía que era la isla de corcho, es decir, que era incapaz de poderse de esto. Es una tierra muy fértil y una tierra que siempre ha contado con hijos muy inteligentes y muy tenaces y todo. Y entonces podemos encomendarnos al padre Félix Varela, que fue quizás el fundador de la nación cubana, y a muchísimas personas que realmente ha habido para que nos iluminen, y que esa caridad del cobre y Jesucristo nos iluminen de todas maneras y echen su manto de misericordia sobre la nación cubana. Vamos a pasar ahora a tu última interpretación en el programa de hoy de Lecuona. Se llama En 3x4. Es curioso que tú hablabas de la nostalgia de Lecuona, pero es una música muy alegre que contrasta con la realidad cubana de hoy. Ese 3x4 es muy bonito y además está en un ritmo que no es normal en la danza cubana. O sea que Lecuona escribió esa danza, digamos, en 3x4. No es normal en nuestras danzas esa rítmica. Pero es muy brillante, es sumamente brillante, y está escrita a 3 pautas, o sea que es bastante difícil, sí, es difícil y brillante y bonita, exactamente. En 3x4 de Ernesto Lecuona, interpretado por nuestro protagonista en el programa de hoy, José Luis Fajardo. José Luis, hablemos de futuro. ¿Qué esperas del futuro?
Bueno, ya yo voy teniendo añitos, ¿eh? O sea, ya no soy un bebé ni nada de esto, o sea que... Pero sigo estudiando, yo sigo estudiando bastante. Mi mujer me dice, pero ¿por qué estudias? Debes descansar y viajar y hacer no sé qué y hacer no sé cuántos. Pues yo sigo estudiando y es cuando más feliz me siento ahí en el piano, me siento muy, muy feliz. Bueno, alguna vez algunas personas me consultan algo y tal, y yo con mucho gusto se lo digo. Yo vivo muy agradecido al conservatorio donde más enseñé, que fue el conservatorio de Amaniel, que está cerca de la Plaza de España, y hay muchos profesores y todo. Yo siempre muy agradecido. A veces me voy allí y estudio todavía, aunque ya estoy evidentemente jubilado de ese conservatorio. Entonces tengo un alumno que se llama Carlos Ferrero y él y yo hacemos conciertos a dos pianos y a veces también me piden pues en algunos ayuntamientos o cosas así pues que haga, todavía me piden que haga algunos conciertos, así que si alguno de ustedes pues que todavía quiere pues que se acercan. Vivo en Torrelodones. En Torrelodones pues pertenezco a la parroquia de San Ignacio, donde he tocado el órgano durante muchísimo tiempo y bueno, allí pues el órgano a unos pues parece que le gusta más, a otros les parece que le gusta menos. Eso son cosas de este tiempo. Yo soy como mucho más tradicional en la música religiosa, me gusta mucho la música del ayer. La música de guitarras y todas estas cosas no van mucho con mi forma de interpretar. José Luis, no podemos finalizar el programa sin escuchar alguna composición tuya. Hemos estado oyendo tus interpretaciones sobre Lecuona, pero ahora vamos a oírte interpretándote a ti mismo. Variaciones. Sí, esa obra la he dedicado a la memoria de Ernesto Lecuona. Entonces la escribí, digamos que de una manera sencilla en cuanto a la forma, es decir, traté de no hacer cosas muy raras porque para no salirme de la forma que escribía Lecuona. Entonces prácticamente toda la obra está en sol mayor y no quise hacer modulaciones, no quise hacer cosas que fueran de otra manera. Entonces son distintas variaciones y todas están inspiradas en lo que es el zapateo que decimos los cubanos. Aquí dicen zapateado cubano, que es un ritmo parecido al de la guajira, ¿no? Que es tan 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 ta 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 ta. Se usa mucho ese ritmo, se usa 6x8 con 3x4. Pues sobre ese ritmo yo al principio cito una serie de variantes que hay sobre ese zapateado que hay y después ya yo hago mis variaciones todas en la tonalidad de sol mayor.
Queridos amigos, nuestro programa llega a su fin. Hoy hemos tenido el privilegio de compartir el tiempo de radio con un gran artista, el pianista cubano José Luis Fajardo. José Luis, ha sido una verdadera delicia poder contar contigo. Te lo agradecemos, te deseamos lo mejor en este viaje que vas a emprender y te enviamos un fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias a ustedes por acordarse de mí y todo lo mejor para Radio María, que me encanta toda su programación y hace muchísima falta. Yo espero que nos volvamos a encontrar a lo mejor en un concierto para Radio María. Pues quién sabe, ¿por qué no? Yo siempre estoy dispuesto. Nos despedimos también de todos ustedes hasta que dentro de 2 semanas podamos estar aquí de nuevo para ofrecerles una nueva propuesta. Les recordamos que pueden contactar con nosotros a través del correo del programa raices@radiomaria.es y pueden encontrarnos en el podcast de Radio María. Y recuerden, quédense con lo mejor, no se conformen con menos. Quédense con la radio más libre de este país, quédense con Radio María. Que Dios les bendiga.